Damos una cordial bienvenida en este día santo separado para un uso santo este sábado, que es para cada uno de nosotros una delicia. En este día vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 13. El título es El ultimátum de Dios a los habitantes de la tierra, el mensaje de los tres ángeles. En este estudio vamos a analizar el capítulo 14 de Apocalipsis, pero antes, en el Apocalipsis 14 del 1 al 5 está el canto de los 144,000. En estos versículos se describe el carácter del pueblo de Dios que debe de desarrollar en el último tiempo aquí en la tierra. Una completa victoria sobre el pecado. Pero ¿con qué propósito el Señor pone en ellos su sello? El propósito es para que puedan predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque ellos son los que prepararán a un pueblo para la segunda venida de Jesús. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente. El capítulo 14 de Apocalipsis nos bosqueja la obra a realizarse por el pueblo de Dios. El Evangelio eterno ha de predicarse y practicarse. Auténtica obra misionera ha de hacerse no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan contempla a un ángel volando en medio del cielo. El Señor utilizó a este mensajero para que podamos darnos cuenta del carácter del mensaje, de la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial, y se refiere al ángel como a todos aquellos que recibieron la verdad y que con fervor y fuerza dan el Evangelio al mundo. Se dice de este ángel que está con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno es Cristo Jesús, prometido desde el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres entraron en desobediencia y pecaron. Transcurridos cerca de 4,000 años, y el Señor, cumpliendo su promesa, vino a esta tierra como el Mesías, como uno de nosotros, para enseñarnos cómo podemos reconciliarnos con su Padre y cómo en esta vida obtener la victoria sobre el pecado. Cristo pagó con su propia sangre el precio de nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y subió a los cielos e inició su ministerio en favor de esta humanidad. Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. El Evangelio eterno, Cristo Jesús, debe ser predicado en todo el mundo, porque Él regresará a esta tierra. Dentro de este Evangelio que es Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una parte de este Evangelio que nunca antes se había predicado. Cada hombre fue levantado a lo largo de la historia de esta tierra y predicó una parte del Evangelio. Pero hay una parte del Evangelio que es para nuestros días, que nunca se había predicado, y es lo que tiene que ver con el juicio de Dios. En el libro Deseado de todas las gentes, páginas 587 y 588, el Espíritu de Profecía dice lo siguiente. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, es decir, el amor de muchos, se enfriará.
mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicción referente a la predicación del evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sigue diciendo el Espíritu de profecía: Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Vamos a pasar a Apocalipsis 14, versículo 7. Apocalipsis 14, 7. Dice lo siguiente: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. La inspiración divina dice lo siguiente en el tomo 7 del Comentario Bíblico Adventista, página 990. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. También en el libro Profetas y Reyes, página 528, dice lo siguiente: hoy, en el espíritu y el poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con los acontecimientos, con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado y a los miembros de su iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, así por decirlo, en la misma margen de la ruina eterna. A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto mundo, deben presentarse claramente los principios que están en juego en la gran controversia que se desarrolla, pues de ellos dependen los destinos de toda la humanidad. Mis hermanos, el inicio del juicio, la proclamación de que ha iniciado la hora del juicio del Señor, nunca a lo largo de la historia se había predicado. Pero ahora Juan contempla a este mensajero, a este grupo de hermanos predicando con fervor que Cristo Jesús ha iniciado su ministerio en el lugar santísimo. Ha empezado la hora del juicio del Señor. Él ha abierto los libros y está juzgando a los moradores de esta tierra. Esto está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14, que dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos trones y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel miró lo que está proclamando el mensaje del primer ángel. Vio al anciano de días, Dios el Padre, vio al Hijo del Hombre acercarse ante él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se inició el juicio. Jesús y su Padre pasaron del lugar santo al lugar santísimo. Se inició el Yom Kippur. Pero el mensajero celestial nos está señalando al cielo, indicándonos que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensajero celestial nos hace notar que Cristo también es el creador. Nos está llevando hacia el día de que le reconoce a él como creador, el sábado. El cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo 20. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 2, se ve que Jesús tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto era el libro de Daniel que había estado sellado. La parte del libro de Daniel que había estado sellado y cerrado para nuestros días, la parte del libro de Daniel se refiere a los 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14. Vamos a leer Daniel 8:14, dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. El espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos nos dice lo siguiente. Tanto la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. Las 2300 tardes y mañanas, que en campo profético son años, se inician en el año 457 a.C. y terminan en 1844, fecha en la que inició la purificación del santuario. Es así que el mensaje del primer ángel entonces fue dirigido a todo el mundo, indicando que el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Se iniciaba el juicio y eso se produjo en el día 22 de octubre de 1844. Este precioso mensaje hay que volverlo a proclamar, hay que advertir a la gente que estamos viviendo en el día del juicio. Los judíos en el día de la expiación o día del juicio hacían ayuno, hacían oración, afligían sus rostros. De la misma manera nosotros en la actualidad deberíamos de hacer un examen profundo de nuestros corazones. Si hemos cometido algún pecado debemos pedirle al Señor perdón porque le hemos ofendido y arreglar nuestras cuentas y vivir cada día sin deber nada a nadie ni a Dios. Es un día solemne el que estamos viviendo porque cuando el Señor termine su juicio vendrá a esta tierra y llevará a todos aquellos que han alcanzado su carácter aquí, los que han confiado en Él y han confesado sus pecados y se han arrepentido, los que han obtenido la victoria sobre sus pecados. Pasemos a Apocalipsis 14:8.
dice lo siguiente, la palabra de Dios. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es el mensaje del segundo ángel. La inspiración divina dice en el conflicto de los siglos, página 431. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 433, nos sigue diciendo la inspiración divina. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Este ángel, es decir, el segundo ángel, señala a la ciudad, a la gran ciudad Babilonia. Babilonia viene del término Babel, que significa confusión, y cuando habla de esta gran ciudad que está caída, se refiere en primer lugar al papado, a la iglesia católica descrita en Apocalipsis 17:4. Apocalipsis 17:4, que dice lo siguiente. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer es símbolo de una iglesia, en este caso de una iglesia apóstata. Cuando se habla de Babilonia, en primer término se refiere a la iglesia papal, adornada de púrpura y escarlata, los colores que son muy utilizados por los sacerdotes o prelados. Pero se dice de Babilonia la madre de las rameras, es decir, que tiene hijas. Hay otras iglesias que le siguen. Hay muchas iglesias protestantes en el mundo que han caído en apostasía y le siguen a la madre, arrullan en sus vasos al hijo de Babilonia el domingo. Lo defienden, comparten con la iglesia papal un día falso de adoración. Se dice de Babilonia a la iglesia papal de su condición caída. El dominio papal tuvo un periodo largo de 1260 años de supremacía, de opresión y persecución al pueblo de Dios. Desde el año 538 hasta el año 1798, la Revolución Francesa le puso fin al dominio papal. Pero cuando se dice caída Babilonia, se refiere también no solo al papado, sino también a las hijas protestantes apóstatas que rechazaron y rechazan el mensaje del primer ángel. Rechazan que Cristo Jesús empezó su ministerio en el lugar santísimo, que está haciendo el juicio y que pronto va a venir a la tierra y que su venida es inminente, que está acercando el gran día de su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Rechazan ese hermoso mensaje y por eso se dice de ellas que están en una condición caída, porque han hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Se dice de Babilonia
que ha entrado en relación ilícita con el mundo, es decir, con los reyes de esta tierra, y producto de esa relación adúltera, producto de esa fornicación, ha puesto en una copa y da a beber a todas las naciones de ese vino adulterado, que son todas aquellas herejías, como el día falso de adoración, es decir, el domingo, la salvación por las obras, por los largos peregrinajes, por la adoración a las reliquias o a los ídolos, por la creencia en la intercesión de los santos, por el pensar que existe un purgatorio que no hay en las Sagradas Escrituras, por la idea de que el alma es inmortal, cuando el Señor dice en su palabra que el hombre que pecare, ese morirá. Solo a los justos, solo a los santos, por la gracia de Jesús, Él les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Pero el hombre en su condición es un ser sujeto a la muerte. Todas esas herejías da a beber a las naciones, y las naciones y los pueblos están ebrios. Por eso cuando escuchan el mensaje de la verdad, están ebrios todavía. Hermanos, hay que predicar este mensaje, también hacer que las naciones se salgan de esa borrachera, de ese estado de ebriedad que tienen, que las naciones sean sobrias, que puedan aceptar el mensaje de que el Señor está por venir a este mundo, que está Él haciendo el juicio, que está midiendo a cada corazón, a cada mente con la vara de medir, y la vara de medir es la santa ley de Dios, es decir, los santos mandamientos. Cada hombre debe alcanzar la estatura, el nivel de los 10 mandamientos, y la única manera de hacerlo es si alcanzamos el carácter de Jesús en nuestras vidas aquí en esta tierra. Solo Él puede poner en la vida de un hombre la armonía con la ley de Dios. Estos dos mensajes se predicaron antes de 1844, es decir, el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, y deben volverse a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero cuando vimos en Apocalipsis 10, se le instruía a Juan como representante de la iglesia, y vamos a leer Apocalipsis 10, versículos 8, 9 y 10, que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 10, versículos 8, 9 y 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando se abrió el libro de Daniel y se miró las 2300 tardes y mañanas, se pensó que Jesús venía a la tierra. Se pensó que el juicio era el fin del juicio, y muchos hermanos de diferentes denominaciones le esperaron a Cristo en su venida en 1844. Dulce como la miel era esperar su venida, pero cuando pasó la época amargó el vientre, sufrieron una amarga desilusión. En el capítulo 10, versículo 3 de Apocalipsis, Juan escucha 7 truenos. En el cielo ve, pero en el versículo 4 dice lo siguiente, Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan selló lo que los truenos hablaron, porque si escribía, la iglesia de Dios no se hubiese desilusionado, no hubiese esperado a Cristo en su segunda venida para 1844. Pero en Apocalipsis 14, ahora vemos el mensaje del primero y segundo ángeles, y nos aclaran que no se refiere al fin del día del juicio, sino que se refiere al inicio del día del juicio. 1844 fue el inicio del día del juicio, y estamos hasta el día de hoy. No sabemos con precisión cuándo el Señor regrese,
pero hay que esperarle orando y velando, porque las señales de los tiempos indican que viene pronto y que su venida es inminente. Las señales que estamos viendo en la actualidad, como las pestes, los fuegos, todas estas enfermedades que están produciéndose aquí en este mundo, son señales de que Jesús viene pronto y que es inminente su venida. Ahora vamos a ver el mensaje del tercer ángel. La inspiración divina nos dice en el conflicto de los siglos, página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. En la carta 28 del 17 de febrero de 1900, el espíritu de profecía dice lo siguiente: el mensaje del tercer ángel debe ser dado al mundo en forma directa y clara. Algunos han pensado que es mejor preparar el camino lentamente para presentar el tema del sábado. El mensaje de la verdad del sábado debe ser proclamado a voz en cuello, como lo dice el capítulo 58 de Isaías. Y en Apocalipsis 14 leemos: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Este mensaje abarca los dos mensajes anteriores. Se lo presenta en alta voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. La impresión causada por este mensaje será en proporción al fervor con que se lo proclame. Contemplando al pueblo fiel de Dios, Juan exclama: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Se representa a Babilonia sosteniendo una copa de vino en su mano, de la cual da a beber a todas las naciones. Al separarse de Dios y pisotear sus mandamientos, las naciones cometen fornicación espiritual. Es en un tiempo de duras pruebas para los santos que rehúsan recibir la marca de la bestia y su imagen. Pero a través de todo, los santos demuestran su paciencia. Continúan firmes en la fe, aún a costa de sus propias vidas. Sabemos que ahora todo está en peligro. En este momento, el mensaje del tercer ángel es de suma importancia. Es una cuestión de vida o muerte. El mensaje del tercer ángel es de suma importancia. Es una cuestión de vida o muerte. Leamos Apocalipsis 14:9. Dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: aquí viene luz adicional que se derramaría luego del chasco, luego de la desilusión. Es la más solemne advertencia para los moradores de la tierra. Miren lo que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano.
La bestia descrita en Apocalipsis 13 es el papado, o a su imagen. La imagen de la bestia son los Estados Unidos, más los protestantes apóstatas, y recibe la marca. La marca es el falso día de reposo o el falso día de oración. La marca de la bestia, la señal de autoridad papal, es el domingo. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, dice lo siguiente el versículo 10, Apocalipsis 14:10. Vamos a leer 14, 10 y 11. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta es la más solemne advertencia que nos presenta el Señor. La ira de Dios se describe en Apocalipsis 15. Miremos lo que dice el versículo 1. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hermanos, el Señor está dando una solemne advertencia para que no adoren a la bestia, a la imagen, y no reciban la marca, porque de otra forma sobre todos aquellos hombres se derramarán las 7 postreras plagas. Las plagas del Señor serán derramadas solo y únicamente cuando Él primero haya sellado a los 144,000 y haya terminado su ministerio en el lugar santísimo. Cierre los libros, termine el juicio. Son las señales de que el pueblo de Dios pronto va a ser libertado. Esto nos hace recordar la época de Moisés, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Dios instruyó a Moisés que matase un corderito y que la sangre del corderito lo pusiese en el marco de la puerta, porque en la última de las plagas de liberación, justamente el Señor enviará el ángel de la muerte, y aquel ángel en donde no mirase la señal de la sangre en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte tomaría la vida del primogénito de entre los hombres y entre las bestias. Pero en toda casa que hubiese la señal de la sangre, el Señor protegería al primogénito y a la familia. De la misma manera, el Señor en este último tiempo, en Apocalipsis 7, ha establecido que quiere poner una marca, una señal en frente de todos sus hijos, en la frente de todos sus hijos, y esa marca es una marca de sangre, es la sangre de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo se expresa en su vida, porque la vida de todo animal, de todo hombre, en la sangre está. Cuando se dice que la sangre de Cristo debe ser puesta en el dintel de la puerta, se refiere a que cada hombre debe tomar en su corazón la sangre de Cristo, debe revestirse de la vida de Cristo Jesús, debe obtener por medio del sello la imagen de Cristo en su frente, y solamente esa señal, esa marca distintiva le dará a él la liberación, y no le afectarán las últimas 7 plagas. Por eso se dice que el pueblo de Dios pasará sin ver la muerte. Mientras Cristo habla del lugar santísimo y enfrente las 7 últimas plagas, las plagas de liberación, al final de las últimas 7 plagas se observa la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, a esta tierra, para llevar a los santos vivientes las primicias de Jesús y la gran cosecha de los resucitados que irán al cielo con Él. Una solemne advertencia descrita en el capítulo 14 de Apocalipsis, descrita por medio del mensaje del tercer ángel, es la que podemos apreciar aquí. El espíritu de profecía dice lo siguiente: el mensaje del tercer ángel debe ir a toda gente,
y Cristo ha declarado que ha de ser proclamado en los caminos y en los senderos. Clama voz en cuello, no te detengas, ordena Dios. Esto significa que donde quiera que ellos presenten la verdad, ya sea ante una congregación, en público o de casa en casa, han de presentarla como está revelada en la palabra de Dios. Esto lo encontramos en manuscrito 15 de 1909. Sigue diciendo la inspiración divina, que cada adventista se pregunte, ¿qué puedo hacer yo para proclamar el mensaje del tercer ángel? Cristo vino a este mundo para dar su mensaje a su siervo a fin de que éste lo transmitiera a las iglesias. Ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo hemos de darlo? La distribución de nuestras publicaciones es un medio por el cual el mensaje ha de proclamarse. Que cada creyente disemine folletos y libros que contienen el mensaje para este tiempo. Se necesitan colportores que salgan para hacer circular nuestras publicaciones por doquier. Cada uno de nosotros tenemos que diseminar folletos, libros que contienen el mensaje para este tiempo, es decir, el libro principal que se debe difundir en la actualidad es el conflicto de los siglos. Y después de haber dado este mensaje a toda nación, lengua, tribu y pueblo, en el versículo 12 de Apocalipsis 14 se observa una compañía de hombres y mujeres. Vamos a pasar a la Biblia y vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, que dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, quienes los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras tienen un significado particular en su contexto. Llevados cautivos por los engaños de Satanás, el mundo se inclinará a la bestia y a su imagen y llevará a cabo sus dictados y decretos. Por otro lado, los santos rechazan cumplir con sus demandas. Ellos guardan los mandamientos de Dios. El principal punto controvertido será el cuarto mandamiento. La crisis vendrá cuando la simbólica Babilonia prevalezca sobre el poder civil para forzar la observancia del domingo por medio de una ley civil y busque castigar a los disidentes. Estas son las escenas descritas en Apocalipsis 13 del 12 al 17. En esta hora oscura aquellos que se aferren a la Biblia rechazarán abandonar la observancia del verdadero sábado. Entre las características de identificación de aquellos creyentes que han sido mencionados, la profecía apunta dos señales predominantes: guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? La fe de Jesús y guardar los mandamientos de Dios representan dos aspectos importantes en la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son un trasunto de su carácter. Ellos establecen la norma de la justicia divina que Dios hubiera querido que el hombre alcanzara, pero éste en su irregenerado estado no puede lograrlo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, Romanos 8:7, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero Jesús vino para capacitarlo al hombre, para que sea restaurado a la imagen divina. Él vino a mostrarle al hombre cómo era su Padre y en ese sentido amplió la ley moral. A través de su poder los hombres pueden guardar los requerimientos divinos, Romanos 8, 3 y 4, y entonces reflejar la imagen divina. El espíritu de profecía
nos dice lo siguiente en el libro Primeros Escritos, página 254 a la 258. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido la luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban en el lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir, y ellos sabían en efecto que Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Mis hermanos, dos pilares fundamentales, estos son los que han alzado el estandarte del Señor, en cuya bandera se puede ver los mandamientos de Dios, es decir, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fe que Cristo tiene, una fe inquebrantable en su Padre. Confiaron en Él, recibieron a Cristo en sus corazones y por eso reclaman a su Padre: Padre mío, y son obedientes a todos los mandamientos, en donde se incluye el cuarto mandamiento, que es el día sábado. En el libro Profetas y Reyes, página 139, la inspiración divina dice lo siguiente: en la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enalbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Puede entramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios, pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será callado.
en las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, del 7 al 10. Ahora vamos a pasar a leer Apocalipsis 14, 13. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Espíritu de Profecía en el tomo 7 del Comentario Bíblico Adventista, página 993, dice lo siguiente. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Con Pablo pueden decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay muchos cuyas cabezas encanecidas Dios honra, porque han peleado la buena batalla y guardado la fe. Mis hermanos, sin duda el mensaje del tercer ángel ha de despertar la ira del dragón. Se iniciará una tremenda persecución sobre el pueblo fiel de Dios, el remanente, sobre el remanente de la iglesia de Dios, y se prohibirá comprar y vender a aquellos que no tengan la marca de la bestia, y finalmente se dictará un decreto para quitarles la vida. En Apocalipsis 6, el Señor ya nos había advertido acerca de esto. Vamos a leer Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11, que dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios llama a sus hijos a prepararse para escenas de duro conflicto. Realicen sus deberes con un espíritu dócil y humilde. Enfrenten siempre a sus enemigos con la fortaleza de Jesús. En las pruebas de estos últimos días, Cristo será para su pueblo sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo debe constituir en su pueblo la esperanza de gloria. Ellos deben desarrollar una experiencia que será un poder convincente en el mundo. El pueblo remanente de Dios debe estar formado por personas convertidas. La presentación de este mensaje debe resultar en la conversión y santificación de las almas. Debemos sentir el poder del Espíritu de Dios en este movimiento. Este es un mensaje maravilloso y concluyente. Significa todo para el que lo recibe y debe ser proclamado con un fuerte clamor. Debemos tener una verdadera confianza inquebrantable
de que este mensaje irá hacia adelante con importancia creciente hasta el fin del tiempo. Finalmente, mis hermanos, el mensaje del tercer ángel despertará la ira del dragón y de las naciones. Habrá muchos mártires, pero el Señor nos consuela diciendo: bienaventurados todos los que mueren en el nombre del Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. El Señor los levantará cuando venga por segunda vez y se unirán a la compañía de los santos vivientes, los 144,000 sellados. Amén. Que Dios nos cuide y nos proteja.